Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Cada semana es nuestro objetivo el mismo, poder traer esperanza a vuestros corazones. En este día vamos a hacer un programa un poco especial, porque a la misma vez es un tema que creo que es apasionante. Y digo por qué. Queremos hablar un poco del origen de la vida, el propósito de la vida, quizá mejor dicho. Alguien dijo un día, la vida es un misterio a ser vivido, no a ser discutido. La vida es un misterio para vivirla y no para discutirla. No sé si esto te dice algo. La vida tiene un propósito. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito. Si te dijera qué propósito tiene este móvil, tú lo sabrías seguro. Si te dijera qué propósito tiene este bolígrafo, tú me lo dirías rápido. Bien, si te pregunto qué propósito tiene tu vida, qué propósito tienes tú en este mundo hoy, pues ese es el tema que queremos en esta tarde traer delante de vosotros, porque creo que es un tema que debe de preocuparnos. Es cierto que es muy enredado, que tiene muchos líos y que muchos hombres de ciencia se parten la cabeza tratando de explicarlo. Pero a mí me gustaría que nos diéramos cuenta de algunos detalles, porque la vida misma nos va enseñando. No voy a decir mejor que los profesores en la universidad. No, nunca, yo diré eso. Pero sí te quiero decir que el mismo proceso de la vida te puede ir enseñando muchas cosas que quizá no se aprenden en otros lugares. Hay algo que me gustaría que tú pudieras pensar. De todos los millones que ha habido en el mundo, que hay ahora mismo, y de los que tiene aún que nacer, no hay dos seres iguales. Todos parecemos iguales. Eso decimos de los chinos y de los japoneses, por lo menos los de aquí, son todos iguales. Ellos dicen que no, claro que no. Pero ni físicamente, ni por el aspecto que le veamos, no. Si no hay dos seres iguales, no somos hechos en serie. Cada persona tiene su propia identidad, dada por su creador. Fijaros que no es una máquina que está produciendo seres humanos, con lo cual todo tendría el mismo ADN. Todos tendrían lo mismo, no es así. El ser humano es distinto. Por eso, cada uno tiene su propósito en la vida. Cada uno tiene su misión que cumplir en la vida. Y la cuestión es saber, ¿qué propósito tengo yo en esta vida? Es cierto que me parezco mucho a tal persona, o esa a mí.
pero no somos iguales, no somos el mismo. No soy ni aún el mismo que mi padre, ni mis hijos de mí. No, somos seres distintos. Ahora, ¿esto nos lleva a qué? A pensar que soy un ser tan especial, que Dios tiene que tener un propósito con algo tan especial. Es cierto que hay móviles muy especiales, pero hechos en serie. Es cierto que hay bolígrafos muy especiales y plumas estilográficas muy especiales, pero todas hechas en serie. Las personas somos muy especiales. Y cuando digo especiales, estoy pensando en personas con una capacidad tremenda. Ahora, si somos tan inteligentes, si somos tan perfectos como parece que somos, si somos tan especiales, ¿cómo es que vivimos en un lugar tan caótico como es este mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en este mundo? Si somos seres perfectos, seres muy inteligentes, los seres más inteligentes de la Tierra. ¿Cómo es que todavía, después de tantos millones de años, como dicen algunos, no hemos sido capaces de acabar con la violencia? ¿Cómo es que cada día hay más egoísmo? ¿Cómo es que cada día mueren más niños de hambre, de enfermedades y de otras muchas cosas? ¿Cómo es que cada día hay más guerras y los hombres se pelean más? ¿Cómo es que cada día se gasta más en guerra, en armamento, que en curar a los enfermos? ¿Cómo es? Siendo tan inteligentes como somos, siendo tan perfectos como somos, ¿cómo es que no somos capaces de hacerlo? Hay una respuesta. Hay una respuesta. Todos miramos que el problema está afuera, pero el problema está dentro. No es el medio, sino yo, que creo un medio de imperfección. No es que la caja de manzana está podrida y me contamina a mí, no. Es que yo de por sí estoy mal y contamino a los demás. Es el ser humano el que no puede ver el pecado, la maldad, el egoísmo, la envidia, los odios que hay dentro de cada uno de nosotros, que son, en definitiva, los que nos llevan de aquella manera a hacer lo que estamos haciendo, a hacer las salvajadas que se están haciendo, los horrores que se están cometiendo. Lo que se cometió desde una guerra a la otra, y no quiero mencionar ninguna para que nadie se sienta aludido. Pero cuántos miles de millones de inocentes mueren todos los días por culpa del egoísmo, del odio y de los rencores y de la avaricia de otros. Bien, el origen no está en Dios. No, Dios no tiene la culpa de los males de la tierra. Dios dice, el libro de Eclesiastés, Él nos dice de esta manera, que Dios hizo al hombre perfecto. El hombre no tenía faltas, el hombre no tenía tendencia egoísta, el hombre no tenía maldad en su corazón. El hombre se dedicaba a algo que Dios le había mandado, era cuidar el huerto. El hombre se dejó engañar por la avaricia, por la codicia, por las envidias, por todas esas cosas. Y dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es el hombre el que busca pervertirse y pervertir a los demás. Dice el libro de Proverbios, hay de aquel que aún sobre su cama piensa en la maldad de mañana.
Sí, hay de aquel que está pensando en qué mal va a hacer mañana, cómo engañar mañana a una persona, cómo hacer odio, cómo odiar a una persona, qué propósito de no perdonarnos, sino guardarnos el rencor para toda la vida unos a otros. Puede ser tu hermano quizás, puede ser que esté peleado con tu padre, con tu madre. Me decían hace unos días que había un muchacho que no veía a su madre hace años y está aquí en San Lucas, los dos. Eso es muy triste para esa madre. Saber que el hijo que ella tuvo en su vientre hoy no viene ni a verla. ¿Cómo se puede guardar? ¿Cómo un ser creado por Dios puede llegar a hacer eso? Sí, porque el hombre busca muchas perversiones. No es que el hombre, no es que Dios lo haga así. Es el hombre, por su libre albedrío, decide hacer lo que bien le parezca, lo que más le convenga a él, o lo que él vea mejor. Hay una cosita, quiero terminar esta primera parte del programa. Dice el apóstol San Pablo, explicando un poquitín este tema, de por qué el hombre se pervierte. Dice que el hombre dejó de darle a Dios gloria, o la gloria, para dársela a los hombres y a las cosas y a las obras de las manos de los hombres. El hombre dejó de darle la gloria a Dios, su creador, para darle gloria a los hombres y a las cosas que ellos hacen con sus manos. Automáticamente le quitaron la gloria al Dios creador, el Dios que nos dio esa identidad que nadie puede usurpar, que nadie nos puede quitar, que nadie puede plagiar de nosotros. Es esa identidad que Dios me dio, con la cual yo me voy a presentar delante de Él, con la cual yo tengo que darle gloria y alabanza al nombre de Dios. ¿Veis? Esa yo dejo de dársela a Dios para dársela a otras cosas. Es cuando yo dejo de honrar a mi padre y a mi madre para honrar a la vecina. ¿Sabéis que hay personas así? Que en su casa son demonios y en la calle son angelitos. Pues Dios no quiere. Y eso no es cosa de Dios, es cosa de los hombres. El hombre dice que deja a Dios a un lado para darle gloria a sí mismo y a los otros seres creados. Y así tenemos lo que tenemos en la calle. Porque el hombre dejó de dejarse llevar por el GPS de Dios y guiarse por su propio corazón, por los impulsos de su propio corazón. Y la misma palabra de Dios nos dice que no hay cosa más mala que el corazón del hombre. Dice el texto bíblico, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? ¿Te das cuenta? No te fíes de tu propio corazón. El libro de Proverbios nos dice, no te fíes de tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón y todo te irá bien. Bien, en este programa estamos hablando de una vida con propósito, o el propósito de la vida, quiero que es lo mismo. Tengo a dos personas, amigos míos. Ella es Almudena Castizo, una licenciada en química, y Joaquín Ortiz, o don Joaquín Ortiz, pastor ahí en el puerto de Santa María. Los dos nos van a hablar de este propósito que tiene la vida en nosotros, o para qué hemos sido creados nosotros. Te dejo con ello. Bien, para encontrar el sentido de nuestra vida, debemos levantar los ojos de la tierra y alzarlos hacia el cielo, porque el sentido del ser humano desciende de lo alto.
Dios, como creador, es el que ha formado al hombre. La palabra de Dios dice que a su imagen y semejanza, y esto implica que Dios existe con un sentido, el ser el Dios soberano, creador y sustentador de todo cuanto existe, y dentro de ello está el ser humano como la máxima y excelsa creación de Dios, y en ese proceso Dios tiene el deseo de que el hombre encuentre realmente un sentido a su existencia. Tres grandes preguntas que el ser humano siempre se ha formulado es: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, y ¿a dónde voy? Hay una realidad: el hombre nace para morir. La vida comienza en Dios y termina en Dios. El hombre no puede eludir a Dios del propósito de su vida. Por eso, una reflexión consecuente es tener un encuentro directo y personal con Dios. A partir de ese momento encontraremos que unos cambios profundos en nuestra manera de vivir, en nuestro proyecto de vida, van a darse como consecuencia de que hemos encontrado el propósito para el cual hemos sido creados. Por otro lado, también existen aquellos que piensan que el hombre no es más que un peón en el gran tablero de la existencia. Con tono fatalista proclaman que nada de lo que uno haga o deje de hacer podrá variar el destino que, según ellos, cada persona tiene prefijado. Semejante filosofía en gran medida está detrás de todos los que dependen del horóscopo, creyendo supersticiosamente que los astros determinan el destino del ser humano. Pocas teorías o actitudes son más opuestas a la dignidad humana y a la fe cristiana que esta. Dios tiene el control de nuestra existencia. No creo que el hecho de que un ser humano venga al mundo sea un hecho fortuito, ni sea tampoco una decisión única entre hombre y una mujer, sino que Dios es el que decide que este o aquel ser humano sea concebido. Vemos a través de la palabra de Dios cómo Dios se tomó su tiempo para crear al ser humano. Era un hecho meditado. Por eso dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También deducimos que Dios ha derramado parte de su ser en la creación del ser humano, y ahí vemos el infinito amor que Dios tiene al hombre. También en otra parte de la Escritura vemos como David declara: mi embrión vieron tus ojos. Vemos como Dios está en lo más profundo de ese milagro, que es el momento de la concepción. Por eso no podemos pensar que es una fuerza u otra cosa lo que tenga el control de nuestra existencia. Es más, aún cuando nosotros como personas nos enteramos que vamos a tener un bebé, nosotros amamos a ese ser desde el primer momento. Cuanto más Dios, que ha tomado su voluntad y ha puesto su tiempo en crear al ser humano, que ha sido la obra cumbre de la creación. La Sagrada Escritura tiene una respuesta mucho más que satisfactoria al dilema de la existencia. En forma sencilla nos explica no solo el origen, sino también el sentido y el propósito de la vida. A la luz de sus enseñanzas resulta muy claro que no somos fruto de la casualidad. No estamos en este mundo porque sí, a merced de fuerzas ciegas e incontrolables. El ser humano fue creado por un Dios amante y todopoderoso. Como lo declara el relato del Génesis, el hombre fue hecho a semejanza de Dios y facultado con el noble atributo de escoger su propio destino. Dando un poquito de seguimiento al pensamiento que antes compartía, ciertamente en esa omnisciencia de Dios, Dios ha preparado de antemano todas las cosas. No es un Dios que ha actuado en ningún momento como una reacción sorpresiva, es decir, ante eventos que le han sorprendido a Dios, sino que la creación de Dios es un plan concebido desde la eternidad y que Dios ha ido llevando a cabo paso a paso de acuerdo a sus propósitos y a sus metas que quiere alcanzar. Dentro del ser humano encontramos en la Biblia la declaración contundente de que Dios ha creado de antemano las obras, la forma de vida en la que el ser humano debe vivir. Dios nos ha creado con un propósito y en el libro de Génesis es donde empezamos a encontrar ese propósito. En el principio nos dice la Biblia que Dios caminaba con el hombre a la luz del día en el huerto de Edén. El propósito de la creación de Dios, al darle propósito a la vida del hombre, es que el hombre camine con Dios, que el hombre llegue no solamente a tener un Dios a la distancia, sino un Dios en la cercanía, en la intimidad, en lo privado, en lo personal. Esa es la voluntad de Dios. Ciertamente el ser humano necesita entender esa verdad y creer esa verdad, puesto que todo lo que concierne a Dios se resume en una palabra muy simple pero poderosa: es la fe.
Nada acontece porque sí en la vida de aquel que cree en Dios. Su existencia no es una serie de marchas y contramarchas sin rumbo ni propósito. El Señor del universo, el mismo que dirige el derrotero de las naciones, también gobierna la vida de aquellos que confían en su infinita gracia y misericordia. Nada de lo que nos ocurre pasa inadvertido para Él. Jesucristo dijo: ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Tener una vida con propósito no es algo imposible. Al revés, es algo muy posible si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Como he dicho anteriormente, nuestra creación no es un hecho aislado y el propósito de nuestra vida es una continuación de este hecho. Vemos como Dios está deseando y anhelando que toda criatura que piense que no tiene un propósito en la vida y que crea que está sin propósito, se vuelva a Él. Y Dios tiene un plan perfecto. Hoy en día vemos cómo cada hombre se ha desviado por su propio camino. Es más, lo dice la palabra, cada cual tomó su camino. Entonces Dios traza una guía de comportamiento y una guía para que cada ser humano pueda volverse a su creador y pueda encontrar el propósito de la vida, que es un plan perfecto que Dios ha trazado desde el que nosotros nacemos hasta que morimos. Bien, creo que Joaquín y Almudena les ha dejado claro el tema que estamos tratando. Yo no voy a ser mucho más extenso, solamente quiero decir algo, y es que es muy largo explicar el origen de la vida, posiblemente. Pero creo que no es fácil, que es fácil de entender. Como dije al principio, la vida nos enseña muchas cosas preciosas que a veces nosotros no le ponemos atención. Dios se nos presenta como un Dios creador, un Dios omnipotente, un Dios que ha hecho toda la creación que nos envuelve, un Dios que le ha dado vida y movimiento a todo lo que existe en este mundo y fuera de este mundo. Pero ese mismo Dios, cuando habla contigo, usa un término muy tierno. Te dice hijo. ¿Hay algo más tierno que la frase de hijo? Con la expresión hijo va muchos sentimientos, va muchas emociones, va quizás muchas horas de sueños, horas de trabajo, horas de sacrificio, de entrega total con la palabra hijo. ¿Veis? Pero a la misma vez cuando Él dice, cuando quiere hablar conmigo, habla de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Usa el término padre y el término hijo. Cuando hablamos del propósito de la vida, quizá difícil de explicar, pero no es fácil de entender. Dios, siendo Dios, ese omnipotente, se acerca a nosotros como un hombre tierno, como un hombre noble, como un hombre sencillo, y te dice: Juan, vengo a hablar contigo. Antonio, quiero hablar contigo. Sí. Maribel, quiero hablar contigo. Almudena, quiero hablar contigo. He venido para hablar contigo. Y quiero decirte algo, Almudena, Antonio, Juan, Joaquín, como tú quieras llamarte. Yo he venido para mostrarte un camino más excelente. Quiero quitar de tu corazón todas las amarguras que este caótico mundo presiona sobre tu alma. Esa confusión misma que hay dentro de tu mente, creada por todas las circunstancias, quiero quitártela. Veáis que aunque de todo hay en la vida, cuando
Dios ve al hombre, lo ve como un padre en potencia y a la mujer como una madre en potencia. Un día nacerá dentro de ellos unos sentimientos, unas emociones que antes nunca habían sentido. Es cuando se sienten padres y madres. Cuando se siente padre y madre, nace dentro de nosotros unos sentimientos que nunca antes ocurrieron. Y llegamos a hacer por ellos lo que antes nunca pensamos hacer y que incluso negamos que íbamos a hacer. Pero cuando nuestros hijos nacen, somos capaces de entregar por ellos la misma vida. Y eso, nosotros, que somos seres humanos, maleados, perversos y pervertidos por la sociedad que nos rodea cada día, y pervirtiendo a los demás, porque el pecado está dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios así, que Jesús dijo a sus discípulos: si vosotros siendo malos le dais a vuestros hijos cosas buenas, piensa esto, amigo, si nosotros siendo malos le damos a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Dios, el que te creó y que te dio la identidad que tú tienes, que nadie te puede quitar, ni que nadie puede repetir, ni por error siquiera? Fijaros que aún los niños siameses, estos que salen unidos por algún miembro, no tienen la misma identidad, no tienen el mismo ADN. Fijaros esto, genéticamente son distintos. No sé por qué. Dios lo ha hecho así. No hay dos seres iguales. Hay una cosita más. Dios tiene un propósito muy hermoso para ti. Sí. Quiere que tú seas feliz. ¿Cuál es el propósito tuyo para tus hijos? ¿Ves lo fácil que es de entender? Cuando tú ves tus niños o viste a tus niños crecer y correr por la calle, tu propósito último era, y primero, era que fueran felices, que tuviesen todo lo que necesitaban y que tú estabas dispuesta y dispuesto a darle lo que necesitaba. Eso es. ¿Ve cómo es fácil entender el propósito de la vida? El propósito nuestro está en Dios, como dijo Joaquín al empezar. Tenemos que mirar al cielo y allí buscar el propósito de Dios para nuestra vida. Sí, allí tenemos que buscar el origen y propósito de nuestra vida, porque de Dios viene el propósito para nosotros. Fijaros, Dios, en la persona de Jesucristo, nos toma en sus manos, nos lleva a la cruz y allí muere por nosotros. Su sangre se derrama en nuestro lugar. Todo eso lo hace un padre por un hijo. Y eso es lo que hizo Dios por ti y por mí. Ese es el propósito de la vida. Decirte, para terminar, que el libro de Eclesiastés es escrito por el rey Salomón, un hombre que se entregó a todo lo que su corazón le dio a pedir. No se privó de nada. Tú puedes imaginarte lo que tú quieras. Se entregó a todo. Y cuando llegaron sus años, él se dio cuenta de que todo eso que había vivido, toda esa experiencia que había tenido, sufrido o disfrutado, buenas o malas, no tenían ni habían tenido ningún sentido. Sin embargo, había creado dentro de él un vacío, un desencanto tan grande que se sentía lo peor de la tierra. Y tuvo que recurrir a su origen primero.
Dice el texto de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 y 13, dice, teme a Dios. Este es el propósito de la vida del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el todo del hombre. Ese es el propósito final del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. El propósito de tú y yo como hijo es obedecer a nuestros padres y honrarlos. Porque nuestros padres, dice el libro de Proverbios, que es nuestra corona. Nuestros padres son nuestra corona. La honra de ellos viene para nosotros. La honra de Dios. Cuando somos capaces de honrar a Dios, Dios nos honra a nosotros. El propósito de la vida es ese. Que tú honres a Dios, que tú ames a Dios, que temas a Dios. Porque el final es muy simple. ¿Cómo se acaba el propósito de la vida aquí? Pues dice el texto también que el polvo vuelve a la tierra como era. El polvo del cual estamos compuestos vuelve a la tierra como era, pero tu alma, tu espíritu, vuelve a Dios, que lo dio. Esa identidad que tú tienes, que no es el polvo, que es algo más. Esa vuelve a Dios. Yo no sé, querido amigo, en este día, si este tema de hoy causa en ti alguna inquietud. Quizá este hombre que tuvo de vuelta de todo y dijo estas cosas, no nos diga nada. Pero a mí sí me dice, no me gustaría pasar por todo lo que él pasó para llegar al desencanto que él sufrió. Quiero quedarme con lo que dice la palabra de Dios. Honra a Dios y teme sus mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el fin del hombre. El propósito del hombre es que de Dios es que tú le ames, es que tú le sirvas. Y a partir de ahí, todo lo que esté a tu mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. Decirte que esta Biblia es la tuya, si me la pides yo te la voy a entregar. Me gustaría entregártela. Sé que la palabra de Dios es bálsamo para nuestra alma. Me decía un amigo, qué bueno es el libro de los Salmos. Lo leo cada día, me hace mucho bien. Me gustaría que tú pudieras decir lo mismo. Pídeme la Biblia y yo te la voy a entregar. Si eres de fuera de Sanlúcar, yo buscaré quién te la pueda entregar, o si no, yo mismo me iré a tu casa y te la entregaré. También te entregamos el Nuevo Testamento, porque la Biblia es la primera llamada. El Nuevo Testamento también te lo voy a entregar. Y algunas otras cosas más que tengo ahí que ya vamos entregando según que me van llegando para entregar. Sin más decirte que mi deseo es que el Espíritu Santo de Dios obre en tu corazón y que el propósito de la vida para el cual fuiste creado, tú lo puedas encontrar conforme vayas leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Como las alas al viento, como las alas al viento, yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y que me llena de su amor.
las alas al viento, yo elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y que me llena de su amor. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Ayúdame. Ayúdame, porque creo en ti, Señor, porque pienso que el hombre fuera de ti no vive, no tiene esperanza y se encuentra perdido. Ayúdame, Señor, a caminar. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Y una manera nueva, mis hermanos, de vivir. Y una manera nueva de pensar. Dios buscando al hombre allá en su reino de paz. Dios intentando que el hombre vuelva a él. Lucha, 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 y hermano, en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Lucha, 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 hermano, en la batalla de Dios. Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Ayúdame, ya, ayúdame, ya, ayúdame, Señor, a caminar. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Sembrando esperanza en la humanidad, sembrando a Jesús en tu corazón, secará tus lágrimas del dolor, pondrá en tu vida una nueva canción, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza, sembrando esperanza. Hoy a ti